Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos hoy sobre todo subrayando el versículo 6, después de que el amalecita en el versículo 5, David pregunta al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Esa era la pregunta que le hace David a este amalecita que se acerca en el versículo 5. El joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Este es entonces el versículo 6. Casualmente, dice el joven, me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Entonces, veamos un poco el hecho de casualmente vine, él dice, este joven, este amalecita, al monte Gelboé. Y es aquí donde le dará muerte, ¿verdad? Soy amalecita, responderá él justamente más adelante. Bueno, y después va comentando que toma la corona, etc. Entonces veamos un poco. Algunos se preguntan verdaderamente esto, si el amalecita dice la verdad, o por lo menos en esta narración como aparece, si es cierto lo que está diciendo el amalecita, que él viene al monte Gelboé. Dijo que piadosamente terminó con la vida de Saúl, después de que el rey había sido herido a muerte. Eso es lo que nosotros encontramos. Miren en el primer capítulo, en el capítulo 31, versículo 4, nosotros habíamos leído ya y habíamos estudiado que ya que hablamos de que piadosamente todo esto va sucediendo, el peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Eso es lo que nos narraba el capítulo 31, en el versículo 4 del primer libro de Samuel. Ahora, sin embargo, estamos escuchando otra historia, ¿verdad? Cuando David le pregunta primero cómo sabes que Saúl y Jonatán han muerto,
él responde diciendo: casualmente me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Entonces, eso es lo que él está diciendo, casualmente. Entonces, tenemos que mirar un poco, como decíamos, algunos se preguntan si este amalecita está diciendo la verdad. Porque como encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, nos narra de otra manera. Dijo que piadosamente entonces él termina con la vida de Saúl después de que el rey había sido herido a muerte, supuestamente. Puede ser que simplemente haya sido el primero en toparse con el cadáver de Saúl y luego tomó la corona real y su argolla para recibir recompensa de David. Entonces eso es lo que uno puede pensar también, ¿verdad? Es uno de los primeros que viene recorriendo, porque recuerden que también los botines de guerra era, una vez que termina la batalla, etcétera, siempre el vencedor hace un recorrido, incluso para dar el golpe final también para algunos que tal vez por ahí no habían muerto del todo, y sobre todo para saquear el botín. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin
la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No habían pasado ni 4 meses de pontificado cuando Francisco ya zanjò la posibilità di ordinare a las mujeres. E in referenza alle ordenazioni delle donne la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva. Pero Francisco está dispuesto a estudiar otras posibilidades como el acceso de las mujeres a lo que llama ministerio diaconal no ordenado. Fue lo que sugirió en el último sínodo. Es necesario seguir el discernimiento al respecto. En la actualidad el diaconado es visto como la antesala del sacerdocio, pero en la antigüedad no fue así. Diáconos como Esteban se dedicaban a cuestiones sociales. La única diaconisa que sale en la Biblia es Febe, pero no se dice que su trabajo tuviera implicaciones litúrgicas. Siglos más tarde, algunas iglesias sí que incorporaron un ritual para el nombramiento de diaconisas, pero no está claro que formaran parte del clero. C'erano delle diaconesse all'inizio, ma era ordinazione sacramentale o no? E quello si discute e non si vede chiaro. Si aiutavano, per esempio nella liturgia, vediamo, no? Nei battesimi, come i battesimi erano di immersione, quando si battezzava una donna, la diaconessa aiutava lì, anche per le unzioni nel corpo della donna. Esta cuestión fue la que generó más tensiones dentro del sínodo. Allí destacaron 2 propuestas. Algunos sugirieron dar un título a las mujeres que son clave en las comunidades católicas. Ese podría ser el de diaconisas. Otros, en cambio, pidieron la ordenación sacerdotal en plena regla para las mujeres que lo deseen. Durante una de las reuniones, el prefecto de la doctrina de la fe no pareció convencido de esta segunda opción. Se si scopre che c'erano donne con una grande autorità sulle comunità e anche su una regione della Chiesa, del pianeta, no? Un'autorità che non l'avevano nemmeno i preti. Questa informazione vale meno se non erano state ordinate, se erano laiche? Vale meno? E qua capisco quando il Papa dice di non clericalizzare. Mientras tanto, el Papa ya ordenó hace meses la creación de un grupo de estudio que analizará la cuestión. Se espera que sus conclusiones salgan en junio de 2025. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy felicidades a todos porque es el Día de los Santos. Ñandeko peña de bautismo huyema lleva ya recibir santidad, la gracia de Dios. Supea que dice la santidad y sobre todo mantener y caminar en la gracia de Dios. Ñande ya genduta este día el libro del Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 al 4, 9 al 14. Yo Juan vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi a una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre, amén. Y uno de los ancianos
me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor, y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, hoy, en el día en que el Señor nos llama a la santidad, nos está diciendo que son 144.000. Upea que dice 12 por 12. 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento. 12 apóstoles, Nuevo Testamento. 12 por 12, 144. Pero son miles, una multitud inmensa que camina. Upea la ñande yara y añande. Así que sé yo que fuera ñañemo baretemiana. Y al final la pregunta, ¿quiénes son estos que tienen las vestiduras blancas? Umiago eina umio venceba que de la tribulación, del sufrimiento, de la lucha, del empeño contra todo aquello que es pecado. Han vencido y por eso hoy son santos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo, específicamente ahora estamos leyendo el versículo 6. Después de que David preguntó al joven que le trajo la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió, hasta aquí tenemos solamente el joven, ¿verdad? No dice todavía que es una malecita. Casualmente me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Hasta ahí entonces encontramos. Entonces decimos toda esta historia que cuenta el joven, evidentemente que es un invento. En muchos detalles es manifiestamente contradictoria a lo que nosotros habíamos ya escuchado en el capítulo 31. Versículo 4 principalmente. Entonces dijo Saúl a su escudero, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Hasta ahí nosotros teníamos este versículo 4, ¿verdad? Donde nos muestra que es Saúl mismo el que se da el ultimátum, vamos a decir, ¿verdad? Con su propia espada, se tira sobre su espada, dice aquí en el versículo 4. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Así, en ese mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos los hombres. Bueno, eso es lo que tenemos desde el capítulo 31, versículos 4 y 5, desde el primer libro de Samuel. Ahora, siguiendo, y decimos directamente que toda esta historia, que este joven, hasta aquí podemos decir solamente joven, todavía no podemos decir que es una amalecita, porque más adelante tendremos la identidad de este joven, es un invento, ¿verdad? Y en muchos detalles ya decíamos que es contradictorio. No hay
ningún hecho en el caso más que lo que trajo. ¿Qué es lo que trae? La corona o diadema y las argollas de Saúl, los cuales todos estos objetos, como parece ser un saqueador, ¿verdad? Como decíamos siempre, el botín de guerra, o para ir a la guerra, entonces nos invitamos, ya, o recorre mío, yuhu, y por ahí encuentran estas cosas. En este caso está el diadema, la diadema, está la corona, están las argollas de Saúl, las cuales, como parece ser un saqueador de los caídos, se encontró en el campo de batalla. Y entonces ahora la suposición, o sea, uno puede pensar que este joven le lleva a David y le contó una mentira de haber matado a Saúl solo para congraciarse con David. Este es uno de los pensamientos, ¿verdad?, de alguno de los exégetas también. O sea que todo sería como simplemente el joven está inventando de que él lo haya matado. Según la primera narración, nosotros sabemos que Saúl mismo se había lanzado, dice, sobre su espada porque su escudero tampoco lo quiere matar, no lo quiere matar su propio escudero. Y entonces él mismo se da ese ultimátum. Y entonces sería un invento. Ahora, lo que nosotros encontramos, que tal vez que no hay ningún hecho, en el caso más que lo que trajo, o sea, de eso sí podemos hablar, ¿verdad? Y decir, la corona, la diadema, las argollas de Saúl. Entonces parece que sería más bien un joven saqueador, ¿verdad? Y entonces ahora, una vez que él tiene en sus manos todos estos objetos que encontró ahí en el campo de batalla, después de que haya muerto Saúl, sus hijos, entonces le lleva a David. Y él dice que él había hecho todo esto, entonces, simplemente para congraciarse con David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis seguimos reflexionando sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Su presencia y acción santificante llega a nosotros por medio de la palabra de Dios y de los sacramentos. De los 7 sacramentos, la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo por antonomasia. En el Nuevo Testamento vemos algunos elementos del sacramento de la confirmación. Por ejemplo, cuando se menciona la imposición de las manos que comunica de manera visible y carismática al Espíritu Santo. También encontramos la unción y el sello que manifiestan el carácter indeleble de este sacramento. Imposición de las manos, unción y el sello del Espíritu Santo. Podemos decir que si el bautismo es el sacramento del nacimiento a la vida de la Iglesia, a la vida en Cristo, la confirmación es el del crecimiento. Y esto significa que se da inicio a una etapa de madurez cristiana, lo que conlleva dar testimonio de la propia fe. Para poder realizar esta misión es importante no dejar de cultivar los dones del Espíritu que hemos recibido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que reavive el fuego del amor en nuestros corazones y nos impulse a dar un testimonio jubiloso de su presencia en nuestras vidas. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y especialmente hoy nos detenemos un poco en este versículo 6, cuando David le pregunta a este joven que viene, que se le presenta: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y el joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Bueno, entonces decíamos casualmente él se encuentra, y continúa ciertamente en el versículo 7. Miró hacia atrás y al verme me llamó y yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy una malecita. Aquí entonces es donde él recién va a decir su identidad. En el versículo 9, entonces me dijo: arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi Señor. Entonces estábamos diciendo que encontramos en este versículo 6 y todo lo que viene a continuación como una contradicción. Desde el primer momento, casualmente me encontraba en el monte Gelboé. Tal vez ese casualmente me encontraba en el monte Gelboé es lo que más podríamos decir que sea cierto, ¿verdad? Porque siempre estaban, o paridea lleva guerra siempre, o yo manon paridema, a vez mando cueve, lleva hasta los últimos sobrevivientes, ciertamente, que después comienzan a mirar un poco, o para dar el ultimátum a aquellos que están agonizando, que no han muerto todavía del todo, o si no, también para recoger el botín. O sea, siempre Ahora, si nosotros vamos a mirar un poco dentro de un estudio bíblico, ciertamente que los críticos de la Biblia siempre señalan un poco las diferencias. Para la gustada la exégeta, lleva entonces, oye, evidente, exégeta lleva a estudiar todo lo que sea. Otro, cuál es la diferencia, o impona, ahí va la idea. Siempre hay un estudio, es una cosa muy interesante, muy apasionante. Jalapetenge y acá te la otra entonces, o cada alguna vuelta, ya sabía, va la hiponatra, va la y ahí es el otro, ¿verdad? Y entonces, es interesante las escrituras sobre esta muerte del rey Saúl. Ella lo manomábalo yucayo, en el capítulo 31, ya dijimos del primer libro de Samuel, ahí el versículo 4 decíamos: entonces Saúl dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. O sea, pela preocupado es. O sea, al autor sagrado en realidad. Digo ya que Saúl es el elegido de Dios, el ungido del Señor. Y justamente lo que hemos leído también al comienzo, si ustedes van más atrás con nuestros estudios bíblicos, nosotros encontramos que después, ya en el versículo final, en el 16 de este capítulo primero, dice: David le dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste: yo he matado al ungido de Yahvé. O sea que ya desde el versículo 15 es que David le llama, dice, a uno de sus soldados. Llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo.
él lo hirió de muerte y el amalecita murió. Y ahí entonces le dice el por qué lo hizo matar. Porque oyuca al ungido del Señor. ¿Entendiste? O sea, le está dando la importancia esencial, fundamental, sobre la figura del ungido, sobre la figura del rey. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La sangre vertida por los cristianos durante las brutales persecuciones a las que fueron sometidos se convirtió en el abono que nutrió a la Iglesia a lo largo de 3 extenuantes siglos de dolorosa gestación, al cabo de los cuales dio a luz el fruto maduro de la fe, que es el alimento de quienes creemos en la gracia de la salvación y el regalo de la vida eterna, obtenidas mediante la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, valió la pena el sacrificio de cientos de miles de cristianos que donaron sus vidas por lealtad y amor a Jesús crucificado. Y desde entonces, esos ejemplos han sido los referentes de millones de hombres y mujeres de todas las épocas que con alegría han aceptado la muerte antes que renunciar a la proclamación del Evangelio, a la misericordia del Padre, al amor del Hijo, la luz del Espíritu Santo y la protección maternal de la Santísima Virgen María. Tras el incendio de Roma, Nerón, a quien los romanos señalaban de ser el instigador de la conflagración que destruyó las 3/4 partes de la ciudad, hizo correr el rumor de que los cristianos eran los responsables de esa desgracia y para distraer la atención desató contra ellos una cruel persecución, inaugurada con la crucifixión de San Pedro y San Pablo. Y diariamente esa persecución dejaba como saldo a cientos de muertos ejecutados por la espada de los gladiadores, o despedazados por las fieras, corneados por toros salvajes, desgarrados por afilados garfios, sumergidos en aceite hirviendo y decapitados después de ser torturados con sevicia. Y su ejemplo fue replicado por los siguientes emperadores hasta el 313, año en el que Constantino II promulgó el Edicto de Milán, mediante el cual declaraba el cristianismo como religión oficial del Estado. Durante todo este tiempo, los piadosos seguidores de Cristo recogían a sus difuntos mártires y los enterraban solemnemente en las catacumbas para orar y celebrar las Eucaristías, y de paso podían venerarlos sin peligro. A ello contribuyó San Calixto a mediados del siglo II, cuando por encargo del Papa Ceferino se puso al frente del mantenimiento de este complejo subterráneo, al que amplió a 4 niveles y lo extendió por más de 20 kilómetros. En esta obra colosal fueron albergados en los 2 siguientes siglos, según cálculos posteriores de la tradición católica, los restos de 174.000 mártires, entre los cuales 46 papas. Todos estos mártires desconocidos se ganaron por derecho propio un lugar en los altares, sin tener que pasar por el exigente proceso de canonización que se formalizó muchos siglos después. Y ese mismo privilegio le fue concedido a perpetuidad a quienes desde entonces han sido inmolados por defender la fe católica. A esa legión de santos héroes habría que sumarle millones de mujeres y hombres anónimos que a lo largo de la historia de la Iglesia acataron sin reatos la voluntad divina, que tuvieron como faro a Jesucristo e irrigaron su misericordia, su bondad, su mansedumbre, y como Él dedicaron sus vidas a la oración, al ayuno, la meditación, las pusieron incondicionalmente al servicio de los demás, no dudaron en donarlas para salvar a otros, y sus nombres y acciones jamás se conocieron o no trascendieron más allá de sus ámbitos locales, o simplemente cumplieron su misión en silencio y evitaron los reconocimientos a toda costa. No obstante, aunque la Iglesia no los tiene en sus anales, y ante la imposibilidad de identificarlos, el Papa Bonifacio IV
consagró un panteón en Roma a los santos mártires en el año 609 y autorizó su culto, disposición que el Papa Gregorio III en el año 741, poco antes de morir, amplió con la apertura de una capilla dentro de la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos y dispuso que la celebración de esta fiesta se realizara el 1 de noviembre y a mediados del siglo IX el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos adquiriera carácter universal. Por eso hoy, 1 de noviembre, oremos para que Dios nos guíe por el camino de la santidad y nos incluya en la lista de todos los santos. Cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, pintado tu amor.
Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Tu amor, y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este capítulo tan importante. Muy lindo, ¿verdad? El capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y estamos mirando, nosotros estamos diciendo que los críticos de la Biblia, siempre mirando un poco la diferencia, van procurando. Y en este caso, lo que nos interesa es mirar un poco y saber, a ver, hasta qué punto llegamos para dilucidar un poco lo que nos dice la Sagrada Escritura, de qué forma verdaderamente o quién le mata al rey Saúl. De hecho, en la mayoría de las listas extensas de contradicciones, el Antiguo Testamento se encuentra la muerte de Saúl. Hay un libro muy interesante que se llama Bible Errancy, The Bible Errancy, Biblical, ¿verdad? Entonces aquí el autor, un tal Dennis McKinsey, destaca el primer libro de Samuel, el 31, versículo 4, ¿verdad? Del primero de Samuel, y luego también el 21, capítulo 21, 12, y el segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 8 al 10 principalmente, ¿verdad? Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy una malecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. A ver, entonces David le oyó a Joé. Sin embargo, nosotros en el capítulo 31, versículo 4, decíamos, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que llegue esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Bueno, aquí también podría significar un poco a los filisteos, ¿verdad? Esos incircuncisos. Pero su escudero no quiso hacerlo. O sea que el escudero que estaba con David y con Saúl no quiso matarlo, porque dice estaba muy asustado. Y entonces la forma como muere Saúl, según este capítulo 31, versículo, ya estamos en el versículo 4, dice, Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Se arrojó sobre él.
Entonces, por eso aquí miramos un poco a ver qué dice realmente la Biblia, ¿verdad?, sobre la muerte de Saúl. Por lo tanto, en 1 Samuel capítulo 31 se revela que a Saúl, dice, le alcanzaron los flecheros, es decir, los soldados le persiguen. Eso lo encontramos en el capítulo 31, versículo 3. El peso del combate cayó sobre Saúl. Saúl. Los arqueros, ahí está, los arqueros, lo localizaron y lo hirieron gravemente. Hasta ahí quedamos. Que estos flecheros, estos arqueros le localizaron o pillaron, amó a la reina, amó a la mujer y lo hirieron gravemente. Ahora, en esta batalla, ¿verdad?, se entiende, de Israel contra los filisteos, que ya se había preparado mucho antes. Incluso David estaba yendo con Aquís, ¿verdad?, como guardaespaldas. ¿Se acuerdan? Que Aquís le había nombrado a David como su guardaespaldas con todos sus soldados. Pero después al final oye Salvalle, ¿verdad? O sea, para no decir que sea David justamente el que le mata a Saúl, o por lo menos que Saúl David deja a los filisteos, capítulo 29. Aquí nos dice directamente que David abandona a los filisteos. Pero fue toda una providencia de Dios. ¿Se acuerdan que los libros históricos, como Manteo Iñandé, que es Dios el que dirige la historia? Y de cierta manera aquí es Dios el que le está librando a David de que sea David uno de los cómplices, uno de los que está aquí, en este caso con David, con los filisteos, y que matan a Saúl. Y sobre todo que diezman al ejército de Israel. Y por lo tanto, ante esta situación se nos presenta una narración muy interesante, capítulo 29, luego continuaba con el capítulo 30, ¿verdad? Pero vamos a seguir entonces a dilucidar quién mata verdaderamente a Saúl, según estas versiones que tenemos, que se contradicen ciertamente. Pero seguiremos con nuestro estudio aquí en Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.